Buenas noches, profesora. Vamos a presentar nuestro trabajo final como parte de una firma consultora. Vamos a presentar el diagnóstico comercial, la estrategia operativa para una importación de arándanos premium desde Estados Unidos. Bueno, continuando con la presentación, vamos a pasar al dashboard resumen de los riesgos y las normativas, donde vamos a evaluar las contingencias críticas de la operación y su base legal internacional. Como primer riesgo tenemos la pérdida de la cadena de frío en origen, ya que bajo los términos FCA y CPT, si el frío falla en el puerto de salida después de la entrega del proveedor, el riesgo legal es de nosotros como compradores en Perú. El impacto financiero es alto, alcanzando hasta $45,000 por contenedor, debido a los daños biológicos. Sin embargo, nosotros nos vamos a respaldar en el artículo 66 de la Convención de Viena, que obliga el pago si el riesgo ya fue transferido. Como segundo riesgo tenemos las demoras del proveedor en el embarque, ya que si el exportador incumple las fechas en FCA, afecta el flete que ya ha sido contratado. El impacto es medio, generando sobrecostos logísticos y multas por desabastecimiento en los supermercados locales. Aquí vamos a aplicar los artículos 47 y 49 de la Convención de Viena, que nos van a facultar a exigir un plazo o resolver el contrato por incumplimiento esencial. Como tercer riesgo tenemos el daño mecánico por mal estivado, ya que si las paletas se golpean en el trayecto, el riesgo es nuestro. Pero si demostramos que la carga se dañó porque el vendedor acomodó mal las cajas en su almacén, él se encarga de responder. El impacto aquí es alto por la merma física de la fruta y nos ampara aquí el artículo 35 de la Convención de Viena, que exige al vendedor entregar la mercancía embalada correctamente para eh, soportar el viaje. Aquí con este panel podemos demostrar que cada riesgo logístico está jurídicamente cubierto por las normas internacionales. Bueno, siguiendo con el diagnóstico de mercado, como se sabe, Perú es el mayor exportador mundial de arándanos. Su producción local cae fuertemente entre mayo y julio. En esas fechas se concentra más la importación desde Estados Unidos para que los supermercados y las fábricas de Lima se mantengan en stock las 52 semanas del año. Sin embargo, el arándano es una fruta muy delicada que se ablanda o llena de hongos rápidamente, por lo que el negocio va a depender mucho de mantenerla a una temperatura estricta de entre 0 grados centígrados y 1,5 grados centígrados durante el viaje. Como siguiente punto tenemos el perfil operativo de la transacción. Bueno, el primer punto es la frecuencia y volumen. Vamos a importar de un contenedor refrigerado de 40 pies al mes, que serían 12 al año. Para cubrir los meses sin cosecha local, vamos a mover 15,000 kilos de fruta por viaje. Como segundo punto tenemos la naturaleza y el costo. Al ser una carga premium, está valorada en $32,000 por contenedor. Al ser un producto vivo y frágil, cualquier retraso puede generar pérdidas totales y multas con los supermercados aquí. Como tercer punto tenemos el canal logístico y los tiempos. Va a ser una ruta marítima de Miami a Callao con un tiempo de tránsito de 11 a 14 días. Va a ser obligatorio el uso de la atmósfera controlada para evitar que la fruta madure antes de llegar a Lima. En esta sección analizaremos la norma internacional aplicable a las exportaciones de arándanos frescos desde Estados Unidos hacia Perú. En este análisis, más que todo se divide en tres aspectos principales: los Incoterms 2020, la Convención de Viena de 1980 y los mecanismos de penalidad ante retrasos del proveedor. Primero, sobre la aplicación de los Incoterms 2020, comparamos lo que son los términos del FCA, el CPT y, bueno, en el Incoterm FCA, el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador. Desde ese momento, el riesgo se transfiere al comprador. Esto se brinda mayor control sobre el transporte, la cadena de frío, la elección del contenedor, aspectos fundamentales para un producto, lo que es perecible como los arándanos, ¿no? En cambio, en el CPT, el vendedor asume el costo del transporte hasta el destino acordado, ¿no? Pero el riesgo también se transfiere cuando la mercancía es entregada al primer transportista, ¿no? Aunque simplifica la contratación del transporte, el comprador tiene un menor control logístico, por ello
concluimos que el FCA es la opción más conveniente, ¿no? Ya que ofrece una mejor gestión de riesgos para el importador peruano. En el segundo lugar, analizamos la Convención de Viena de 1980, que regula los contratos internacionales de compra y venta, ¿no? Y complementa a los Incoterms. También destacamos el artículo 35, que exige que la mercancía cumpla con la calidad y condiciones pactadas, ¿no? En el artículo 66 también, que establece la transferencia del riesgo, y los artículos 47 y 49, que permiten otorgar un plazo adicional o resolver el contrato, ¿no? Si existe más que todo un incumplimiento importante. Estas disposiciones brindan mayor seguridad jurídica y ambas partes, en ambas partes, ¿no? Finalmente, tenemos lo que es el respecto a los mecanismos de penalidad en el contrato, que debe incluir lo que son las cláusulas que protegen la operación frente a retrasos del proveedor. Entre ellas destacan las penalidades por demora, el derecho de resolver el contrato en caso de incumplimiento, ¿no? Más que todo, la evidencia del mantenimiento de la cadena de frío, la definición de las responsabilidades y los mecanismos de solución de controversias, como la negociación o el arbitraje internacional, ¿no? Una conclusión pequeña sería la correcta aplicación de los Incoterms 2020, junto con la Convención de Viena y las cláusulas contractuales de penalidad. Esto permite que se reduzcan los riesgos de logísticos, ¿no? Financieros, legales y, más que todo, garantizando una operación internacional más segura y más eficiente. Continuando con la estrategia de operativa de mitigación, eh, para garantizar que los arándanos importados desde Estados Unidos bajo el Incoterm del FCA, ¿no?, de Miami, lleguen en perfectas condiciones, la firma consultora ha diseñado una ruta logística crítica dividida en 6 etapas, ¿no?, obligatorias. Más que todo, el objetivo es blindar la cadena de suministro y preservar la calidad de los arándanos durante todo el trayecto de mitigación, todo el trayecto, ¿no? Mitigando el riesgo de perder la cadena de frío. Ahora vamos a ver un poco más del diseño del proceso logístico óptimo, ¿no? Que es la ruta logística crítica que se encuentra en 6 etapas, ¿no? Para garantizar la cadena de frío y la calidad de los arándanos. El control de calidad en el almacén del proveedor. Más que todo se ve lo que es la inspección de temperatura interna de los arándanos, ¿no? Con mitigación sería evitar recibir la fruta con calor de campo, ¿no?, que acelere su descomposición durante el trayecto marítimo. Otro de ellos sería la conciliación y conexión del contenedor, ¿no? Esto evitaría lo que es la maduración prematura y reduce drásticamente la aparición del hongo Botrytis en el alta mar. Otro de ellos sería el tránsito interno de despacho de exportación, ¿no? Evitará que el contenedor pase horas sin conexión eléctrica y asegurará despachos ágiles. Otro de ellos sería la travesía marítima internacional, ¿no? Si hay una falla del sistema que altere el frío, el importador activa la alerta en un seguro antes de que el barco ataque. Otro de ellos es el arribo al puerto del Callao, ¿no? Despacho aduanero prioritario, ¿no? Que es el trámite aduanero, la revisión del SENASA, la aplicación del despacho anticipado. Esto evitará que el contenedor se quede en el puerto y reduce lo que son las demoras del puerto que afecten la vida útil, ¿no? Otro de ellos también es el transporte local y las descargas en el almacén. El traslado en el camión refrigerado al almacén del comprador, una verificación de temperatura con Dalgers, inspección de la firmeza y el descarte de hongos. Esto más que todo valía lo que es la temperatura. Si la fruta aprueba la prueba e ingresa a cámaras de conservación. Por otro lado, también vamos a ver lo que son la matriz de mitigación logística y contractual, ¿no?
para generar más que todo las acciones de la constructora, ¿no? Que establece esta matriz de control. Por un lado vamos a ver lo que son las fases operativas, ¿no? Del preembarque, el tránsito internacional y por último la nacionalización. El riesgo específico es la falta de espacio o de equipos refrigerados, ¿no? En picos de campaña, por ejemplo. Como acción mitigadora, pues sería que la contratación de los contratos de volumen a largo plazo eh, directamente con las líneas nevieras, ¿no? O aéreas, con 4 semanas de anticipación. La herramienta de control sería el break-in anticipado obligatorio, ¿no? En el tránsito internacional, el riesgo específico sería lo que es la fluctuaciones térmicas superiores, ¿no? A los 2 grados dentro del contenedor. Otro de ellos sería la acción mitigadora, que sería la colocación de los DAL loggers con transmisión satelital por contenedor financiado al 50% entre ambas partes. Como herramienta de control sería el monitoreo, ¿no? En el tiempo real. Por último, en lo que es la nacionalización, serían las demoras, en el riesgo específico serían demoras a la inspección fitosanitaria obligatoria por parte de SENASA, ¿no? Como acción mitigadora recomendada sería el prealerta documental, revisión previa de los certificados emitidos por Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, ante el derribo de la nave. Y como herramienta de control sería el despacho anticipado. La implementación de esta matriz y el diseño logístico reduce el riesgo de pérdida de la cadena de frío, ¿no? Asegurando el cumplimiento de contractual y garantiza que los arándanos lleguen a Lima con la calidad exigida por la industria retail. Bueno, ahora continuamos con la cláusula de transferencia temporal y de riesgos. En este punto proponemos una cláusula contractual para dejar claramente establecido en qué momento cambia la responsabilidad entre el vendedor y el comprador. Como la operación se realiza bajo el Incoterm FCA, como mencionaron mis compañeros, el vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en el puerto de Miami. A partir de ese momento, pues el riesgo por pérdida o daño de la mercancía pasa al comprador. Sin embargo, el vendedor sigue siendo responsable si entrega un producto que no cumple con la calidad acordada o si rompe pues la cadena de frío antes de la entrega. Como vemos en la tabla nos va a resumir las responsabilidades de cada parte. En el caso del vendedor, se encarga pues de preparar la mercancía, de embalarla, de realizar todo el despacho de exportación y entregarla al transportista. En cambio, pues el comprador asume el transporte internacional, el seguro y el riesgo durante el viaje. También la nacionalización en Perú y pues la distribución final. Ahora tenemos el plan de contingencia. En este caso, como estamos trabajando con arándanos frescos, mantener la cadena de frío es fundamental, ¿no? Ya que cualquier aumento de temperatura puede deteriorar el producto. Por eso es que planeamos un plan de contingencia para así reaccionar rápidamente ante cualquier problema durante el transporte. Tenemos como primer paso, primero los sensores detectan cualquier cambio de temperatura, luego se comunican inmediatamente al operador logístico, la naviera, ¿no? Y la aseguradora para actuar sin perder tiempo. En el paso 3, después se revisa el funcionamiento del contenedor refrigerado para así poder identificar la causa del problema. Paso 4, si existe alguna falla, pues se aplican medidas correctivas para recuperar la temperatura adecuada. Y en el paso 5, toda la información del incidente es registrada para tener evidencia en caso de reclamos. Y en el caso 6, pues finalmente cuando la mercancía llega al Perú, se inspecciona la calidad del producto y se revisan todos los registros de temperatura para así poder comprobar pues que la fruta mantiene las condiciones necesarias. Ahora tenemos el punto 4.5, que es la estructura de costos logísticos. En este punto presentamos una estimación de los principales costos que van a intervenir en la importación de un contenedor de arándanos desde Miami hasta el Callao. Como vemos en el gráfico, el costo más alto corresponde pues al flete marítimo,
porque representa pues la mayor parte del transporte internacional. Después sigue pues el transporte terrestre, los gastos aduaneros, el seguro y otros costos operativos que pues son necesarios para así poder mantener la cadena de frío. En este gráfico nos demuestra pues que una buena planificación logística nos va a ayudar a poder reducir los costos, evitar pérdidas eh, y invertir en un monitoreo pues de seguros y equipos adecuados nos va a resultar mucho más económico que perder pues un contenedor completo de arándanos, ¿no? Y como conclusión podemos decir que ese trabajo demuestra que elegir correctamente el Incoterm es fundamental porque nos va a ayudar a definir las responsabilidades y reducir los riesgos durante todo la operación internacional, pues, ¿no? Además que también al tratarse de un producto perecible como los arándanos es indispensable mantener pues la cadena de frío mediante controles de temperatura, monitoreo constante y procedimientos logísticos adecuados, ¿no? También incorporar cláusulas contractuales es un plan pues de contingencia, un gran plan, ¿no? Y una adecuada planificación de costos nos va a permitir proteger nuestra mercancía, ¿no? Y podamos pues disminuir así las pérdidas económicas y poder pues lograr una operación de comercio internacional que sea mucho más eficiente y segura, que es lo que se quiere. Eso es todo, muchas gracias.